ramo que necesitamos ubicarnos temporalmente con los usuarios que vamos a ver, sobre todo estos más chiquititos, para poder estandarizar lo que es normal, lo que es típico, lo que no lo es. ¿Sí? Entonces lo que necesito que estamos trabajando ahora es observar estos hitos del desarrollo motor, y cada hito va a ser relevante en algún aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué los invito? Aparte de tomar apuntes, que ven ahí, no sé si el Franco graba la que establece completa, todos puedan ir, por último, con el motor, ¿okay? Que aparece, y lo puedan anotar como una especie de resumen. No va a ser una actividad con décima nada, sino que va a empezar como a ordenar lo que voy a hacer hoy día. Porque les va a servir después para el taller y para la segunda evaluación que tenemos de control, que es la próxima semana. Y recuerden que el control de la próxima semana es de, entonces si van anotando, se van a ir acordando cuáles son los hitos correspondientes al primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿Sí? En este primer trimestre, que involucra desde el recién nacido hasta los 3 meses, ¿okay? Vamos a observar cómo el bebé va avanzando y cuáles son las motivaciones para seguir creciendo. ¿Por qué? Si nos podemos pensar, no hay nada mejor que estar así. Ya, acostado, expresar cómo se comunica, cómo está aprendiendo a ser la persona que es ahora. Todo eso lo vamos a conversar y vamos a la introspección también. Muchas veces nosotros mismos nos vamos visualizando, y si tienen algún sobrino, algún, bueno, no sé, hijo dentro del rango de edad, ¿ya? También ver cómo esto se respetó o no. Y los que no tienen hijos van a ver estas fotos que quizás sensibilicen y digan, oh, me gustaría tenerlo. ¿Ya? Tienen que cerrar primero los ciclos universitarios, después hagan esto, porque es importante poder entender esto también dentro de lo que es estimulación temprana, programas que están trabajando en los SPAM, Chile ese contigo, que nosotros tenemos que recuperar muchas cosas en base a eso. Y por qué no usted poner un centro de atención de estimulación temprana, que también sería bastante importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver? Si yo veo esta imagen, ¿qué observan? Ahí el bebé, Ethan, vemos que está sentado apoyado con muchas cosas. En la tortita hay un número 1. Imposible que vaya a cumplir un año. Lo más seguro es que está cumpliendo un mes, ¿no es cierto? Y ahí ustedes, cuando son papás primerizos, les celebran las quincenas, los meses, los 2 meses, los 3 meses, etc. ¿Qué ocurre ahí? ¿Hay algún problema? ¿Nada? Mucho estímulo. Ya hay un estímulo, ¿no es cierto? Que va a ser aquí el palito, la torta, que igual está más o menos. Y desde el punto de vista motor, ¿está preparado para poder quizás soldar esa vela, acercarse, entender lo que está pasando? Más seguro que no. ¿Qué pasa? Porque no hay un control, no hay una base postural, y terminamos, en vez de celebrando, el niño que con un trauma con las tortas, ¿ya? En base a adelantar el proceso. ¿Sí? Entonces el pobre Ida, en vez de estar celebrando su mes, lo que está celebrando es que se fue de encéfalo a la tortita. Bueno, la mamá está muerta la risa, pero la guagua está llorando. Y el llanto también es un método de poder entender a un bebé, entre comillas. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos como kinesiólogo es evitar estas complicaciones, que esto puede ser chistoso en el sentido de que no pasó más allá. Pero imagínense que haya otro objeto, alguna otra cosa que sea más peligrosa, o que haya estado aquí en la cama. Algo que esté cerquita acá, que llame la atención, puede ser que el bebé se estimule, vaya a observar, entre comillas, y como ya tiene un mes, va a tener cierto desarrollo visual, por lo tanto, llama la atención y apareció. En este momento, insisto, es bastante chistoso, solamente por una visita más. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a observar que muchos bebés, ¿ya? Al inicio, o los recién nacidos, todos son muy dependientes, obviamente, de todo lo que van a hacer, incluyendo la parte motriz. ¿Ya? Vamos a observar que su control del cuerpo, el control de las extremidades, el control de la musculatura, todo eso todavía no se ha ido desarrollando. Por lo tanto, son bastante dependientes de esta movilidad. Y también podemos observar que hay un rango de variabilidad que es bastante estrecho. ¿Se acuerdan de esta definición que vimos la otra vez? Que es el tiempo entre el que aparezca un hito u otro, o el que haya un hito entre una persona u otra. Ese es el rango de variabilidad. Algunos pueden creer, o puede aparecer un hito a la semana tanto, y al otro a la semana después, y estaría dentro de lo normal. Pero ¿por qué acá en los recién nacidos la variabilidad es tan limitada? Es porque vienen con todo su programa, por así decirlo, genetivo. Todavía no interfiere en la parte del entorno, todavía no aprende a moverse en base al entorno, por lo tanto lo que está expresando son movimientos, gestos, etc.,
Por lo tanto, todos tenemos esa preprogramación porque somos raza humana. Entonces, por eso hay niños que, no sé, empiezan primero a tener esta famosa sonrisa social, ya que debería tener un límite o una edad. Uno le aparece a la cuarta semana, otro la quinta, otro la sexta, pero ya viene programada para. Bien, entonces tenemos variabilidad de 2 semanas, cosa que más adelante a después esta variabilidad son de meses, ¿okay? Porque los gestos motores son más complejos, ya necesitamos más experiencia. Y obviamente también tenemos un sistema nervioso que está madurando. La madurez del sistema nervioso, ¿de qué va a depender? De la experiencia, de trabajo, de movilidad en este caso. El cuerpo aprende moviéndose, el sistema nervioso madura a través del movimiento y la sensación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este desarrollo motor por trimestres? Les había comentado ya algo antes, pero el movimiento, miren ahí, ¿toda la guagua puede hacer eso? Él lo hizo porque quiso y dijo, está la cámara. ¿Qué ven acá? Un movimiento que puede ser fluido, que puede ser espontáneo en algunas veces. Las guaguitas a veces son bastante fotogénicas en un principio y después podemos ver la diferencia. Pero podemos observar un bebé que a la vista podría tener movilidad normal. ¿Ya? Cuando usted observa a un bebé recién nacido en adelante, hay un patrón de postura que va a ir madurando. Este sería que el paciente, o en este caso el usuario, va a siempre presentar movimientos de abducción, rotación externa, flexión, extensión y simetría. Ya sea espontáneos, ya sea por algún estímulo que les guste, etc. Yo creo que han visto los bebés que al principio no se mueven mucho, están aprendiendo recién a conocer su cuerpo. Pero hay un bebé de 2-3 meses, se expresan a través del movimiento. Yo creo que han visto hasta cómo se van a mover las extremidades inferiores. Las madres presentes, yo creo que sintieron las patadas, ¿ya? Y eso también es desarrollo motor. Y eso nos va a decir si el niño es más inquieto, menos inquieto, etc. Pero ¿qué nos conviene a nosotros observar? Patrones motores, como les he dicho, de abducción, flexión y extensión, la rotación externa y en lo posible, simetría. Esto es lo que nosotros queremos observar en un bebé. No lo tenemos por el número de bebé. Es lo que uno ve que el bebé tiende a separar los brazos, moverlos de forma espontánea. Esto es lo que podríamos hacer un desarrollo normal, ¿ya? Desde el punto de vista de la expresión motriz. Pero si el bebé lamentablemente aparecen patrones que no corresponden o los contrarios a esto, por así decirlo. O sea, aquí es ABD, aquí es ABB. En la extensión solamente se ve una extensión permanente. ¿Ya? La rotación no es externa, sino que es interna. Y predomina la asimetría. Acá tenemos que tener otro. ¿Sí? Esto de acá nos va a dar o nos está expresando algo. ¿Ya? Si tiene un bebé recién nacido, insisto en eso, no nos demuestra aún mucho si vamos viendo que va creciendo y el patrón no se parece a esto, que es lo que dice la normalidad, sino que aparecen estos patrones de rotaciones internas, extensiones permanentes, sobre todo en el extremidad inferior. Bien, eso estamos hablando de un deterioro o una patología posible. ¿Ya? Algo que posturalmente hablando podría empezar a darnos signos de alerta que se denominan. ¿Sí? ¿Cuándo aparecen eso? Bueno, dependiendo también de casos que son prematuros, etcétera, o que tienen mucho tiempo hospitalizado producto de alguna patología, aparecen estos patrones ocultos. Si usted observa acá, este niño no tiene complicaciones en moverse porque tiene la libertad para moverse. En cambio acá, si un niño ha estado hospitalizado o ha estado en cirugía o inmovilizado producto de cualquier otra cosa, la experiencia de movimiento lo más seguro es que sea parecido a esto. Entonces usted ya, solamente al observar a un niño, usted va a poder entender si el desarrollo va bien o mal en una primera instancia. Si es un niño que parece un patrón así, que está dentro de lo normal. Si usted ya ve que se mueve de esta forma, o que tiene posturas mantenidas de esta forma, ya le está dando una señal. ¿Sí? Entonces ya tiene ya un primer acercamiento a la observación del desarrollo humano. ¿Dudas acá? Inclusive estos patrones chicos son patrones que aparecen cuando nosotros estamos más viejitos o tenemos patología, por ejemplo una CB, la rotación interna, ¿ya? En la pierna, la extensión. En el día a día. ¿Por qué creen que los movimientos de abducción y rotación externa son son como atribuidos a la normalidad? Un bebé tiene que estar así o así. ¿Por qué creen que la normalidad, la literatura dice que el niño tiene que estar así? Abducción, rotación externa, movilizar sus piernas, movimiento de flexión y extensión y que no esté permanentemente en flexión. ¿Su criterio kinésico? ¿Para qué?
Activamos la musculatura, muy bien. ¿Y qué le permite? Poder ya, rango de movimiento. ¿Y por qué usted se mueve? De partida, ¿por qué está acá? Obligado. O todavía está buscando, no, pues ya está acá, no se pongan a buscar introspección ya están acá. Vinieron a la universidad, tienen clase a las 9:30 de la mañana. Y es por algo, ¿no? Hay algún movimiento que, o en este caso ustedes tienen algún objetivo. ¿Ya? En este caso los bebés también tienen esa curiosidad de moverse que es inherente al ser humano. ¿Vale? Entonces estos patrones le permiten explorar. Estos patrones acá, si hay alguna alteración, no le permiten moverse bien. Por lo tanto, no puede conocer el entorno. Y así nos vamos dando cuenta, estimados, a los que trabajen en neonatología o a los que trabajen con niños, que son pequeñas entrevistas que uno inicia o cuando ve a la mamá, uno solamente está observando al pequeño y como se mueve te da harta información. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a organizar, estimados colegas? Ustedes pueden observar acá. ¿Qué ven? Aparte del peinado que tiene el bebé. ¿Un bebé recién nacido se mueve harto? No necesariamente. Pasa más durmiendo, tiene ciertos comportamientos, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora en toda esta primera parte, en esta unidad de desarrollo motor, es entender cómo un niño de 0 a 3 meses se expresa o empieza a moverse. Lo mismo de 4 a 6 y así por trimestres, para organizarlo mejor. Lo vamos a organizar de la siguiente manera. Usted observa acá con la conducta e interacción con el medio. Vamos a ver cómo el niño se va a comportar en el entorno, por el entorno porque es bastante importante el entorno. Pero no quiere decir que un niño recién nacido, que a 15 días, a los 10 días, quizás no tiene todavía una conexión directa, no quiere decir que también él está aprendiendo en base al entorno. ¿Sí? Y lo que nos interesa a nosotros, la conducta motora. Vamos a ver las bases de apoyo y los puntos de apoyo en supino en crono. Pero aquí hay que tener una salvedad. ¿Dónde se ve más esta división de supino y crono? En los primeros 2 trimestres. Ya después de los 6 meses, el pequeño empieza a movilizarse solo, cambiar de posiciones, o hasta inclusive llegar a la verticalidad. Por lo tanto, cuando empecemos a trabajar en el primer trimestre, que es lo que vamos a ver hoy día, la siguiente clase, que es el segundo trimestre, lo más probable es que veamos en supino y en crono movimientos distintos o comportamientos motores. Ya después del tercer trimestre vamos a ver que el niño puede pasar en estas dos posiciones según lo que él necesite. Entonces no vamos a hacer la división, sino que vamos a trabajar en forma más general. ¿Cuál es la gran complicación? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Este es el mito. Vamos a ver que hay distinta literatura que apoya, otras que no. Aparece la famosa muerte súbita, etc. ¿Sí? Vamos por orden entonces. ¿Se acuerdan que le había dicho yo que el niño se mueve por curiosidad? Eso en la literatura se denomina ideomotricidad. ¿Okay? ¿Qué es la motricidad a través de las ideas? Cómo usted motilmente, a través de objetivos o pequeños, en este caso para el bebé, pequeños objetivos, se va a movilizar. ¿Okay? La parte social, postura, interacción y movimiento, lo que van a hacer es estimular esta ideomotricidad. Si usted va y le coloca un cascabel al bebé, lo más seguro es que en este caso el bebé lo escuche o lo observe, y eso lo que va a querer hacer es va a querer tomarlo y en base a su desarrollo neuronal va a empezar a interactuar, a generar movimientos, modificar sus posturas y también establecer un link social, por así decirlo. Ya solamente con el primerito que vamos a ver, ya el pequeño está socializando, que en este caso sería fijar la vista. ¿Qué más les puedo decir respecto a la ideomotricidad? Bueno, nos va a acompañar toda la vida. Ustedes para jugar a la pelota hablan de ideomotricidad porque están pensando cómo jugar, se anticipan a los movimientos, supuestamente, ¿ya? Para golpear un balón, para caminar. Si bien todos estos patrones motores ustedes ya los tienen o son inherentes, ustedes se expresan a través del juego. Entonces todas las ideas que tienen que ver con la motricidad favorecen todos los aspectos que vamos a ver acá. Y obviamente en los más pequeños es lo más fundamental. Estimular esto. Tratar de que el pequeño se mueva por sí solo. ¿Cuál es la gran complicación en este aspecto? Si usted ve un bebé que necesita algo, muchos padres pecamos de acercarle las cosas para que el niño lo tome o se lo pasamos en la mano. No, lo que estamos haciendo es perjudicar su ideomotricidad. Lo que necesitamos es establecer también que busque el objetivo, quiera ahí tomar el objeto, que se acerque, que active la musculatura y van a ver la diferencia entre un niño que le pasan todas las cosas y un niño que emotivamente
quiere alcanzar todas las cosas. El factor de movimiento es totalmente diferente. Así cuando sean papás, no se van a poner en la que no, el que sea independiente del día 1, que se cambien los pañales. Tienen que ustedes darle la experiencia de movimiento, pero si el niño quiere aprender, por ejemplo, a tomar un objeto, no se lo entrego a la mano, sino que se lo dejo relativamente cerca para que él haga el gesto, que se esfuerce por una primera vez en su vida, que lo haga. Pero no lo hago por un tema de que quiero hacerlo la trabajar, no, sino que le estoy generando de motricidad. ¿Sí? Partamos ya hablando de los centros de gravedad y los puntos de apoyo, que en este caso, si usted ve acá el bebé, vamos a ver que está apoyado en todo su cuerpo. Los niños recién nacidos lo que vamos a observar es que están apoyados completamente. Cuando uno los deja en la cama se quedan ahí y hacen supino en prono, porque todavía no tienen una base, un control de postura, porque se denomina control postural, no está. Ese control postural va madurando a medida que yo voy aprendiendo a moverlo. Y este centro de gravedad o estos puntos de apoyo van avanzando y le van a ir permitiendo que el niño a través del movimiento va madurando su trabajo motor, y eso va cambiando los puntos de gravedad. Le van a aparecer, vamos a ver que están en el dorso, después pasan por el esternón, bajan a la parte abdominal, a la parte crítica, y los puntos de apoyo van desde el cuerpo completo hasta el apoyo de los pies. Todo eso es un proceso que le va a permitir al pequeño mantener una base postural que sí lo sustente, que al principio no lo tiene. ¿Ya? Entonces, si no tiene una buena base, lo más probable es que no pueda cambiar de posición, tener una experiencia de movimiento, etc. Podemos pasar de un bebé recién nacido, que lo vamos a ver recién, que está apoyado completamente en una cama, a un bebé que en supino puede tocarse los pies. ¿Qué hacen aparte de esto? Cuando se conocen los pies, ¿qué tratan de hacer después? Van a apoyar a la boca, esa flexibilidad, están trabajando su abdomen contra la gravedad. Y hay patrones motores que vamos a ir observando que en esta parte son importantísimos y que un bebé nos mantiene constantemente. Usted ve un bebé en esta posición y lo hace, lo hace. Háganlo usted ahora. No, porque no, hacer una flexión abdominal y las piernas después un ratito va a empezar. Son patrones que van madurando y se van incorporando. ¿Sí? Entonces usted lo que tiene que hacer acá es favorecer para que el bebé tenga el mayor control postural que debería tener. ¿Sí? No lo voy a adelantar mucho, insisto en eso. Pero el kinesiólogo ¿dónde se tiene que dar cuenta? Más que lo hizo, es si no lo hizo. ¿Ya? Sé que algunos quieren estimular y su bebé a los 6 meses lo quieren terminando porque usted es kinesiólogo y quiere proyectar su... No, los pequeños todos tenemos los procesos. ¿Sí? Y lo que queremos favorecer es un mayor control de postura. Si el bebé tiene un mejor control postural, un mejor desempeño en motor material. Y eso se lo dejo a ustedes también. Mientras mejor control postural tengan, más actividades físicas van a poder hacer con mayor complejidad. Si ustedes de los que patea una pelota y se tropieza solo, es porque tienen mal control postural. Si ustedes los que andan caminando se tropieza solo también, mal control postural. Entonces también es cosas que nosotros tenemos que ver, que no solamente es de los bebés, sino que nos pasa a nosotros. Y los más adultos, cuando vean los neuroadultos después, pasa lo mismo, disminuye el control postural, aparecen las caídas, los accidentes. Vamos paso por paso. Quiero que vayan anotando todos los sitios que vamos comentando. ¿Sí? Este es el primero. Vamos a comenzar siempre con la conducta en interacción con el medio. ¿Por qué si no somos psicólogos? ¿Por qué si no somos fonoaudiólogos? No queremos? Siempre, chicos, la interacción con un usuario es fundamental. En este caso son más pequeños, pero con un paciente pasa lo mismo. Un kinesiólogo que trate a un usuario que está obnubilado, que está en coma, o que tenga alguna sedación producto de algún fármaco, no vamos a tener mucha respuesta. Entonces lo que nosotros queremos como kinesiólogos es interactuar con él y saber si él puede captar información, la puede retener y puede dar una respuesta. Eso como en general. Lo que estamos viendo acá es si el bebé tiene la madurez necesaria para poder incorporar información y a través de él va a aprender a dar una respuesta. El primerito, fijación y seguimiento visual. Cuando están despiertos, porque los recién nacidos pasan más durmiendo que despiertos, se han fijado que los bebés se quedan como pegados, mirando algo. Y no sé si le está pasando algo, ¿ya? O está viendo, no siempre se habla supersticioso, está viendo a otra persona. Es como cuando los perros se quedan pegados en una parte y no miran, como está mirando otra. Los bebés al comienzo empiezan a tener esta activación del sistema visual. ¿Ya? La madurez del control ocular va con el tiempo. ¿Sí? Igual que la madurez del sistema visual, también falta todavía para que el bebé pueda tener la definición que tiene usted ahora, el HD que tiene en cada ojo. Se madura con el tiempo. ¿Ya? Pero muchos de estos bebés, y me pasó a mí, el control visual
es un paciente estándar. ¿Ya? A veces te juega una mala pasada con eso. Uno ve que el bebé de 0 a 3 meses está controlando recién su globo ocular y está madurando el patrón motor del seguimiento visual. Y uno de los criterios que uno tiene para evaluar los movimientos del ojo es que se muevan al mismo tiempo. Y hay ciertos bebés que no logran eso, sino que tienen la visión un poquito desviada. Y me ocurrió, y lo doy como experiencia personal, cuando nació mi hija. Todo esto se me olvidó en ese momento. ¿Ya? Y justo tenía un amigo tecnólogo médico que también me fue a ver, me fue a felicitar. Y le dije, oye, a la Martinita se le corre. Me pegó, ¿cómo se te ocurre si está recién nacido, tiene que entrenarlo? Ah, verdad. Entonces pasa, imagínense una persona que en teoría conocía del tema, a un papá que no sabe que la fijación de los movimientos o el control del paralelismo de los globos oculares va madurando. Es importante explicárselo a los. Otro punto, ¿ya? La fijación va primero y luego, ¿de qué va a depender? De que el bebé pueda seguir un objeto. Ustedes, ¿qué nos hace girar la cabeza? El interés. Muy bien. Se han fijado que los juguetes de esta edad son todos de colores bastante llamativos. No sé para qué, si los bebés todavía no cromatizan muy bien. Pero hay una forma que es más, porque le llama más la atención que otra, por un tema más que nada de maduración y supervivencia. ¿Qué figura creen ustedes que es la que más le llama la atención de las geométricas a los bebés? El círculo. ¿Ya? Entonces le ponen un triángulo, un cuadrado y un círculo, lo más seguro es que el bebé, por un tema instintivo, se vaya al círculo. ¿Por qué? Porque va a ser el estímulo que él más va a tener frecuente en la cara de la mamá, el papá o el que esté cerca. Entonces, por un tema de poder observar y fijarse que esa persona es la que me está cuidando, los círculos son los que, o de forma redondeada, son los que más priorizan. Entonces, si usted le pasa un libro, no lo va a pescar mucho, porque tiene forma que quizá a él no le va a dar el sentido. Pero dése una vuelta por todos los juguetes infantiles, la mayoría son con círculos, tienen esa forma. Es una base de neurofisiología. Los colores después nos van a dar un poquito más de ayuda, pero obviamente tienen que ser colores que llamen la atención. Fuertes, vivos. Si usted ve acá a este bebé, ¿ya? ¿Qué está haciendo? Está procesando una información bastante importante. Está observando un objeto y a la vez también está interactuando con el entorno. Por eso es importante que la fijación de un objeto y después el posterior seguimiento visual lo tengamos como un dato, porque nos está dando información de que el niño observa, ve e interactúa con el entorno. Ya el hecho de querer tomarlo, sabe que ahí está. ¿Cuál es el problema de los bebés? Que si yo saco esto de su plano visual, para él desapareció. El pasado los 45 grados, ese es su arco de visión, de aquí para allá, 45-45. Si lo dicen más acá a estos lados, él no tiene todavía madurez la visión periférica y en su proceso de información, esto existe, esto no existe. Es como filosófico para esa situación. Acá está, es real, lo puedo tocar, o puedo llegar a tocarlo, pero acá no. Entonces, si yo como quiera me pongo a estimular esta zona, obviamente que a mí no le llama la atención, oh no gira la cabeza, hay que llevar la estimulación, no. Y aparte, si no tiene ni sonido, menos va a llamar la atención del bebé. Entonces, siempre cuando quieran estimular con algún objeto, ya que llame la atención, ¿okay? Y el arco de movimiento que va a hacer es de 45 grados para un lado, para el otro. ¿Ya? Lo que queremos ver es que mueva ojalá los ojos y, si es posible aún, dependiendo de su madurez, que empiece a girar la cabeza. Que eso es el segundo paso. ¿Ya? Primero lo sigue con los globos oculares, si algo le llama la atención, primero lo fija, lo ve, y luego cuando ya tiene cierta madurez en la parte motriz o cuando está aprendiendo a mover sus globos oculares, va madurando ese movimiento y después ya hace un seguimiento visual un poquito mayor. ¿Cuándo empieza a aparecer esto? De 4 a 6 semanas, como lo había dicho. Está lidiando entonces al mes y medio, yo lo tengo que potenciar. No saco nada con un recién nacido que todavía no fija muy bien, sino que hace esto de poder entender primero el contraste que hay entre una luz, una sombra. Está madurando recién su sistema nervioso. Entonces yo he visto a los papás que llegan y les compran juguete a un recién nacido, no tiene razón de ser aún. ¿Cuándo yo tengo que empezar a estimular? Cuando ya tenga un mes, empezar a potenciar esto para que aparezca este. Si apareció en un momento, genial. Si no apareció a las 6 semanas, tengo que ir observando. ¿Ya? Recuerden que el rango de variabilidad es bastante corto. Pero como kinesiólogo me puedo dar la licencia, o como profesional de la salud para dejarlo general, de un mes de retraso. ¿Ya? Si el bebé se demora un mes más, por así decirlo, de este plazo, ya un signo de alarma. Puede ser
problemas de visión, problemas de interacción, ¿ya? Etc. ¿Sí? Ahí después tiene que averiguar cuál es el problema, por qué no sigue los objetos. ¿Por qué es importante para nosotros pesquisar estos estimados? ¿Por qué es importante que el bebé empezamos a estimular la fijación de un objeto, el obtener seguimiento de los objetos? ¿Con qué fin lo hacemos como tiene solución? Aparte de evaluar el motor ocular común, el troquial, el motor ocular externo, que eso ya parte de los pares craneales por información. ¿Por qué creen que es importante a nosotros esta información? O ustedes como futuros colegas que estén trabajando con un niño que lo mire o que siga algún objeto. ¿Cuál es el objetivo de que aprenda esto? Cuando usted le llama la atención que lo observa, ¿por qué lo está observando? No anda psicopateando a la gente, pero igual usted observa en el mundo. Ve un auto bonito, ve algo que le llama la atención, se pone a llover todo mirando hacia arriba, ¿verdad? Es por los estímulos, la conexión con el entorno. Si el bebé tiene este hito motor o este hito de la socialización, es porque él entiende que está inmerso en un mundo, aún no tan filosófico, pero él está aprendiendo que hay algo que lo rodea y que él tiene que interactuar también con el entorno. Si no hay fijación o si no hay seguimiento visual, nos está diciendo que hay algo o podría, entre comillas, haber alguna alteración con esta vinculación con el entorno. Empiezan a aparecer sospechas de niños con trastornos de la socialización, etc. Entonces el kinesiólogo lo ve para poder saber que el niño está interactuando con usted y usted puede interactuar con él de forma recíproca. ¿Con quién fijan más la vista los bebés? Con las personas cercanas. ¿Sí? ¿Y a quién van siguiendo después de forma psicópata? A la persona que más está al lado de él. Habitualmente la mamá, dejemos los papás también, porque igual el papá es motivo. Pero muchos libros dicen, sigue a la mamá, o el estímulo, no digan a la mamá que haga esto. También el papá, hágase presente valores también en el desarrollo motor, porque es importante ver patrones motores que después el bebé va a poder aprender. ¿Sí? Entonces, el primer hito motor, de 4 a 6 semanas, ¿cuál va a ser? La fijación y el seguimiento visual. Recién nacidos aún no tienen esa capacidad de seguir, pero algunas veces sí fijan la mirada, y ya llegando a las 3 a 6 semanas, aproximadamente dependiendo del estímulo, el paciente debería estar observando los objetos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa aparece acá, estimado, dentro de la conducta y la interacción con el medio? La sonrisa social. ¿Sí? Esa sonrisa que aparece cuando el bebé se le acerca un estímulo, se ríe. ¿Ya? Perdón, hay que hacer una diferencia entre risa y sonrisa. ¿Cuál es la diferencia entre la risa y la sonrisa? Son lo mismo. Algunas veces podemos decir que hay más reflejo, sería la sonrisa de ángel que dicen algunos que se pierde. Cuando el bebé está durmiendo y se ríe solo, es como que te aparece, oh, quiero tener, no. Aquí no engaño, ya no. Después despierta y le queda así. ¿Ya? Otra sonrisa más. ¿Okay? Pero la risa es posterior a la sonrisa desde el punto de vista de la madurez. ¿Ya? La sonrisa es, como muy de su compañera, casi como un acto entre comillas involuntario al principio, ya después se vuelve más selectivo. La risa es un proceso, ¿ya? En donde él va a necesitar un poquito más de información, pero la sonrisa en sí, como su nombre indica, social, él le permite saber que está interactuando con el entorno. En la risa no necesariamente hay interacción. Usted está o se acuerda de algo que le pasó, usted solo se ríe solo, y que no solo que se esté riendo solo, no es una cosa, ¿ya? Pero cuando usted va a hacer un trámite, cuando va a conocer a alguien, usted siempre está con la sonrisa, ya está como que solo siempre sonriendo, ¿ya? Aunque se acalambra después. Pero eso le permite interactuar con el entorno. Usted va a preguntar a alguien que está así con cara de ya saben de qué, ¿ya? Y al lado hay una persona que trabaja lo mismo, que está sonriendo, ¿para dónde se va a ir? Vamos al que está viendo la vida más alegre, porque acá capaz que le diga cualquier cosa. Entonces, este tiene que ver sí o sí con la interacción de la parte social, ¿sí? A ver, la sonrisa social aparece como un hito en donde el bebé empieza a reconocer lo que es más cercano, ¿ya? Empieza a filtrar estos estímulos y da esa respuesta, que es una sonrisa, que todavía no es una carcajada. ¿Ya? En un instante se hace bastante social el bebé. ¿Okay? Usted inclusive cuando lo piensa, uy, qué social, es casi una respuesta que está dando ante el estímulo, que en este caso sería que se le acercara y que le pasen algún objeto, y él está aprendiendo a interactuar ahora con el entorno y lo demuestra con esa respuesta. ¿Sí? Él no puede hablar todavía,
Por lo tanto, no te puede decir, oh, gracias. ¿Cómo lo hace? Sonríe. Ya después, con el tiempo, se da cuenta que hay personas que lo vienen a ver más, otras personas que no lo ven muy seguido, y ya la sonrisa desaparece, ya no es social, sino que se hace selectiva. Y es la que tienen ustedes. ¿Ya? Usted no está riéndose siempre con los pacientes, sí, por favor, con todos. Pero entre ustedes no están siempre riéndose, con sus amigos siempre riéndose, tienen una vida media rara. ¿Ya? Usted con sus compañeros sonríe, con otros no tanto, por eso se vuelve selectivo. Esta sonrisa social va a aparecer a posterior del seguimiento visual entre 6 a 8 semanas de madurez. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Primero necesita conocer el entorno a través de la visión para poder responder a través de esta sonrisa que le va a dar a usted como respuesta. ¿Sí? Ahí van a ver que también aparecen ciertos sonidos medio culturales, ¿ya? Que dan como respuesta también. Pero de 6 a 8 semanas la sonrisa social aparece. Entonces tenemos el segundo hito y vamos al tercero, si no me equivoco, que tiene que ver también con la interacción y la conducta más social, que es el lenguaje y el llanto. ¿Alguno de ustedes ha establecido una conversación con un niño de 2 o 3 meses? ¿Ha puesto a conversar con alguno? Alguno se acerca y empieza a hablar con ella, empieza a verbalizar, no empieza todavía a decir tu nombre, nada, pero empiezan lo que se denomina sonidos culturales, que son los de la garganta, de la parte profunda, y no labiales. Los labiales vienen después, cuando ya empieza a dominar la musculatura de la boca, pero los primeros son esos sonidos que son de la garganta. ¿Sí? Y por eso después aparece el famoso agú, ¿no? Porque al abrir y cerrar la boca, él no dijo agú como para presentarle, agú. No. Él salió de la garganta de una forma más que nada de poder expresar algo. ¿Sí? Y en el caso del lenguaje, este establecimiento de relación que hay, ¿ya? Son esos pequeños momentos en que el bebé trata de expresar quizá a través de, no solamente la parte cultural, sino que a través del movimiento. Más de algunos se ha acercado a un bebé que está hablando y los papás y la mamá le hablan al niño responde, mueve los brazos de forma simétrica, porque está estableciendo un vínculo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el detalle? En este lado del lenguaje, todos hablamos del mismo lenguaje. Ya, por eso sí, independiente de que ustedes hayan nacido en cualquier lugar, ¿ya? Quiero que se vayan como pensando en China, en Chile, en donde sea, hasta en Rusia, que son tan mayas, la forma de hablar a los bebés es bastante similar, el tono, el sonido. ¿Ya? Cuando usted le habla a un bebé, hola, ¿cómo estáis? ¿Cuánto hiciste hoy día? ¿Cuántos pañales te? No, ¿cómo usted habla con un bebé? Suaviza un poco la voz, baja un poco el tono. Uno llegan hasta la ridiculez de hablarle en un lenguaje medio raro. ¿Cómo está mi poco? Y así ese tono, que algunos no, a mí me cargan, ¿ya? Pero yo no le grito a un bebé, yo no converso como vos con usted, oh, escribiste la asignatura, no. Acá es un lenguaje como, hola, ¿cómo está? Independiente de que hable el español, el ruso, en el idioma que sea, el tono de tu voz es bastante similar de todas las mamás y papás también, que hacen este ritmo. Y entonces el bebé va a responder. Si le traen un bebé japonés acá que tiene de 0 a 3 meses, va a responder a lo mismo que los papás por el sonido más que nada, no por el contexto de las palabras. Ya después se vuelve un poquito más selectivo cuando empieza a aprender el lenguaje como tal. ¿Cuándo aparece este diálogo? Al final del primer trimestre. ¿Sí? Cuando el bebé ya empieza a dominar un poco más el entorno o a conocer el entorno, él se empieza a expresar no solamente a través de la sonrisa, sino que a través de estos sonidos que están viniendo. Insisto, siguen siendo más culturales o de garganta. Y él puede establecer quizás un breve diálogo con la persona que esté más cerca. Es cuando le responden, empiezan a hablar y empiezan estos sonidos que son bastante particulares. Pero otra forma de comunicación que tienen los bebés es el llanto. ¿Por qué llora una guagua? ¿Para molestar a usted en la noche cuando está estudiando? O mi hermano, mi vecino está estudiando, ¿cuándo me va a pegar una llorada de 3 horas? ¿Cuándo un bebé llora? ¿Por qué llora? ¿Ustedes por qué lloran? Para manifestar incomodidad. Algo le cae mal o algo no les gusta. ¿Ustedes cuando tienen problemas se ponen a llorar? No creo. A veces sí, ya cuando uno está a final de semestre, uno está más vulnerable. Pero ustedes en el día a día tienen hambre. ¿Ustedes lloran en su casa porque tienen hambre? Todavía sigo en esa técnica porque no funciona. ¿Ya?
Pero los bebés cuando tienen hambre, están incómodos, quieren expresar algo, utilizan el llanto a veces para poder dar información. Ah, mi amor, ¿cuál es el detalle de esto? El llanto tiene, por así decirlo, dos características, que vamos a ver ahora por eso. Tiene que ver con la intensidad y la melodía del llanto. No sé si un superpoder de las madres o las que van a ser madres, porque los papás me costó un poco. ¿Pueden diferenciar cuando el bebé llora? No, está llorando por hambre, está llorando porque se cambió el pañal, no le gusta lo que está observando, hay que cambiarlo. Y uno, ¿se huevo lloró? Ya uno como ser más simple, más piedra, yo tirar piedra, ¿ya? El llanto es el mismo, pero ya tiene su intensidad en donde la mamá después lo conoce tanto y el vínculo a veces tan cercano, y los papás también, el vínculo también es cercano, que pueden tener esta interpretación de lo que el niño puede estar expresando. ¿Ya? Pero veámoslo desde el punto de vista kinésico. La intensidad, ¿de qué depende de que usted llore y lo escuchen de aquí a Velázquez? ¿De qué va a depender de que un bebé llore y usted lo escuche de aquí a no sé a dónde está en psicología? ¿De la garganta solamente? Capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar. Muy bien. Es el primer aspecto de la respiración importante para nosotros. ¿Ya? Un bebé hipotónico, por ejemplo los niños con síndrome de Down, no tienden a tener mucha intensidad porque su musculatura es un poquito más o está más inactiva. ¿Ya? Mientras más fuerte tiene un bebé, para usted como kinesiólogo va a decir, oh, qué buena capacidad respiratoria tiene. Pero ya cuando ya muy seguido ya corta. Pero el bebé se expresa a través de la intensidad. Entonces ahí tenemos ya un aspecto motor importante. Por eso a los bebés cuando nacen algunas veces, no sé si lo hacen actualmente, al menos lo hicieron, pero le pegaban para que llorara. Era para ver cómo estaba el tema puntual, pero ahora anda a pegarle una huevo en la demanda que tipo de lugar. Entonces estamos buscando la intensidad del llanto como un parámetro más que nada que depende de la función pulmonar. Ahora, la melodía es este cambio de nota que te puede decir una mamá que sabe que este es un llanto distinto, este tiene una característica diferente, y eso va a depender también de cuánto se conozca uno con el otro. Pero en el ámbito kinésico nuevamente, por ejemplo, los niños con PC, cuando lloran, si bien la intensidad no está tan fuera de lo normal, la melodía sí. ¿En qué sentido? El llanto es más plano. ¿Ya? Es como si fuera una sola línea, no tiene intensidad y no va variando, que se haga más fuerte, que baje. Han visto que los bebés empiezan a llorar despacito, después cuando ya no ven que nadie lo pesca, ¡guau! Se pegan otro grito más fuerte. ¿Ya? Y lo mismo pasa que para llamar más la atención, el niño no sabe que está haciendo esto, porque está aprendiendo a controlar recién su respiración, pero lamentablemente si hay una patología asociada, él va a tener quizá un llanto más plano. También una forma de observación al momento de observar, más que nada de evaluar a un niño. ¿Sí? Entonces el llanto es bastante importante, el lenguaje también, pero como aspecto de datos que yo puedo sacar de la entrevista en sí. Porque como kinesiólogo no me sirve trabajar con un niño que esté muy inquieto. Si está llorando, está incómodo, no voy a entregar buena información, porque lo que queremos hacer nosotros es entregar información. ¿Dudas hasta acá? ¿Consulta? ¿Se va entendiendo más que nada? Lo de la melodía. ¿Ah? Lo de la melodía. Estos cambios de tonalidades que puede tener y que una persona cercana a él lo puede interpretar como que tiene la necesidad de esto, que tiene, o tiene hambre, tiene sueño, que es cuando él, por así decirlo, puede modificar el sonido de su llanto. Cuando lo van viendo que él puede tener una respuesta, él lo aprende y a través de digo, tengo hambre, yo de alguna forma, y saben que tengo hambre. Hay una cosa de interacción entre el vínculo más cercano que pueda tener, que habitualmente la mamá, es la que está más cercana. Ya llegamos al aspecto motor. ¿Bien? Ya la parte nuestra como 100%, pero importante todo lo que tiene información. ¿Alguien conoce el método Montessori? ¿No han escuchado? Hay hasta colegio, no hay colegio en Chile que no tenga un Montessori, no trabajamos con un colegio Montessori. O aquí trabajamos con el método Montessori. ¿Qué es lo que hace el método Montessori? Lo que no han escuchado. Es como adaptarse como la actividad de la vida diaria a un Exacto. Adecuar más que nada. Montessori decía, enséñame pero no lo hagas por mí. O sea, lo que va a hacer es aprender a través de todos los actos que él quiera hacer. El método Montessori se basa en eso. Lo que hablábamos al inicio. Si el niño quiere tomar algo,
yo les doy ciertas ventajas para que pueda llegar a tomarlo. Pero no hago el gesto de pasárselo a la mano porque al final lo que estoy haciendo es inhibir ese conocimiento del cuerpo, inhibir esa sensación de lograr un objetivo. Ese objetivo que ustedes se plantean y lo logran, ¿cómo se sienten emocionalmente? Oye, dije que iba a salir con un 7 en desarrollo motor y salieron con un 7, el ego llega en las nubes. ¿Ya? Pero si usted no lo hizo directamente, no es la misma sensación cuando uno es ayudado a que uno lo hace de forma independiente. En los niños pasa algo similar. ¿Ya? A través de los ojos, inclusive uno puede observar ciertas diferencias, digo que también es importante dejarlo claro. No es lo mismo trabajar con un niño que nació y se fue a la casa después de, ya con la mamá, o un niño que quedó en la incubadora, o quedó mucho tiempo en una sala, por ejemplo, el neo, desde los primeros aspectos de la visión. Eso se me había olvidado. ¿Ya? Un niño que se fue a la casa directamente, lo más seguro es que ya la visión la tenga un poquito más trabajada. Los niños que se quedan más tiempo en un hospital tienden a tener al inicio una mirada perdida, ya sin mucha conexión, porque ve tantas cosas o de repente no se le acerca como debería ser, ya, no es lo mismo el cuidado que uno tiene, ya, como mamá o como un usuario X. Ya. Por lo tanto, después ellos maduran y aparece el famoso brillo de los ojitos. Ya ese cuando empiezan a tener los ojos ya más brillantes, empiezan a tener más socialización, ahí ya se ve que se emparejan una realidad con la otra. Desde el punto de vista motor, si yo dejo un bebé supino, si yo dejo un bebé recién nacido así, va a quedar. ¿Ya? No hay todavía un control de movimiento, hay una base que está pero desparramada, por así decirlo, el bebé no tiene un control postural. Por lo tanto, ¿cómo vamos a observar un bebé que sí está relativamente activo? Vamos a ver que van a haber parámetros de flexión, ¿sí? Algunas veces puede haber pateleos que son más o menos incoordinados, pero tenemos un bebé que está en una postura que nos permite saber, se está moviendo. Insisto, los recién nacidos se mueven menos, ¿ya? Luego su niño ya acercándose al segundo o tercer mes ya empiezan a tener más dominio. Si yo veo acá a este bebé que ya se está acercando al tercer mes, ya estábamos viendo que hay una conducta motora mucho más desarrollada. La base de apoyo ya no está en todo el cuerpo, ya que ahí está apoyado casi en todo el cuerpo. Acá está apoyado solamente en el dorso, lo que le permite tener movilidad en sus brazos y en sus piernas y empezar también a controlar su cabeza. El hito que vimos al inicio de seguimiento y fijación de la vista le va a permitir a él controlar la musculatura del cuello. Si usted es un bebé supino, recién nacido, algunos estudios lo dicen, pero por un tema más que nada de dominancia del cerebro, los bebés tienden a irse hacia la derecha. Algunos autores dicen que eso es como el predictor de si va a ser zurdo o diestro. Yo tampoco encuentro como tanta maravilla, pero tienden a, si un niño lo deja en supino, un poquito inclinado, quizá inclusive, la cabeza se va a ir hacia la derecha, se tiende a ir hacia un solo lado. Eso de la lateralidad es medio cuestionable, pero es lo que dicen quizá algunos autores. Pero el bebé no tiene la capacidad de poder llevar la cabeza a la línea media al inicio. Ya cuando va madurando y está llegando ya a su tercer mes, el bebé es capaz de, gracias al seguimiento visual, a la observación que tiene del entorno, empezar a controlar la musculatura del cuello. Entonces cuando un niño tiene ya el control de su cabeza o mantiene la cabeza en la línea media, ya estamos hablando de un control de cabeza ya un poquito más avanzado. Entonces, dependiendo insisto, del crecimiento de cada uno, del desarrollo, a los 3 meses ya debería tener un control de cabeza un poquito más establecido o tener la cabeza en la línea media. ¿Sí? Perdón, me adelanté acá porque qué interesante esta encontura. Esto es lo que está dando. Acá aparece un hito, pero es el inicio de un hito. ¿Ya? El hito que se denomina mano-mano-boca o la combinación mano-mano-boca se da en el 4.º mes. Entonces, ya al final del tercer mes en supino, si un bebé lo dejamos en esta posición, lo más seguro es que su mano derecha y su mano izquierda al principio se encuentren. Esto hace que él quiera llegar de nuevo, sus manos se contraen, se conecten, y eso hace que él sepa que existen estas dos herramientas que lo van a utilizar. Como él empieza a hacer estos movimientos de flexión, aparecen los pies y con sus manos descubre que están sus pies. Y después aparece el gesto hacia la boca. ¿Por qué creen que se lo lleva a la boca? El reflejo de succión o la alimentación. Es lo que Freud habla de la fascia y todas estas cuestiones medias de allá, que no voy a meter en eso. Pero acá el bebé lo que busca es llevar a la línea media, ¿okay? ¿Para qué? Para alimentarse, etc. Si un niño ya tiene un control de llevar todo su cuerpo hacia la línea media, por así decirlo,
ya tiene cierta madurez también en su desarrollo motor. Esfuerza los brazos, fuerza las piernas. Mantengan esta posición, ¿ya? Mucho tiempo. Usted como usuario se va a cansar. Pero un bebé en esta postura puede estar toda una mañana. Y sigue dándole, gira las piernas y vuelve a doblar. Y está ahí hasta que se duerme, y cuando duerme descansa. Este patrón inclusive, chicos, le permite, como les dije en la clase anterior, empezar a trabajar la musculatura necesaria para estar sentado. ¿Okay? Entonces yo a un bebé lo estimulo, le coloco esos colgadores para que él se acerque y todo, pero lo que estoy haciendo no es solamente que apriete la coordinación del cuarto medio de la mano y la boca, sino que lo estoy preparando para hitos más avanzados. Si al bebé yo solamente lo dejo en semiflexión o lo tengo en brazos todo el día, lo que voy a hacer es inhibir este trabajo muscular que le va a permitir mantener ciertas posturas. Ahora, cuando dicen, no, es que tener los brazos le hace mal, no es tanto tampoco, si tener apego con los bebés. Pero hay que empezar a pensar en que hay que favorecer estas posturas para poder mantener una musculatura más activa. ¿Sí? Ahora sí pasamos a una posición que no es cómoda ni para el bebé ni para los papás. ¿Ya? Antes de eso, acá, el debutto propio. Quiero que vayan observando esa posición. Y si ustedes como kinesiólogos la recomendarían, esa posición, quiero que la vayan observando. Vamos a hacer un poquito acá. Yo creo que estas dos lo conocen, ¿no? ¿Lo han escuchado? El reflejo tónico cervical asimétrico y la postura del equilibrio. Lo más seguro es que hayan dicho que existe el reflejo tónico cervical asimétrico o también conocido como la postura del equilibrio. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Se parecen? Sí, pero son cosas distintas. ¿Ya? El reflejo tónico cervical asimétrico, ¿alguien se acuerda de pediatría cuál era? ¿Qué movimiento hacía el bebé? ¿No se acuerdan de los reflejos arcaicos? Existe un fenómeno motor, que es nuestra vía de motora que ya es la más evolucionada, por así decirlo, en donde el cuerpo va a activar ciertos reflejos que tienen que ir madurando a medida que vaya dominando su cuerpo. ¿Sí? Entre ellos está el reflejo de Moro, el de Gassner, de la Malma, el de succión, hay un montón más. Pero supuestamente usted ya maduró ciertos reflejos, ¿o no? Usted le pasan algo acá por la boca, usted hace el reflejo de la succión de inmediato o de búsqueda, empieza a buscar, él le pone una botella acá de cierto alcohol y empieza a buscarla, ¿no? O le da la mano a una persona que está recién conociendo, se le cierra y no la suelta nunca más y se queda mirando. Usted tiene la capacidad de soltar la mano. El reflejo plantar, así que los bebés yo los pongo de pie y tienden a evitar ese reflejo plantar. Porque cuando caminan así también rompen el reflejo. No, van madurando. Estos reflejos arcaicos, que el reflejo tónico cervical asimétrico, son respuestas motoras, por así decirlo, pero más primitivas. Que a medida que el pequeño ya va pensando en su movimiento y lo va dominando, esto desaparece. ¿Sí? Aparece el famoso reflejo Babinski, yo creo que ese sí no lo escucha. Que si uno le toca la planta del pie, algunos los bebés lo cierran, ¿ya? Y las personas que tienen alguna patología motora lo cierran. Lo normal es que se hagan como abanico. Si hacemos la prueba, vamos a ver ahora cuánto hacen ese y cuánto hacen. Ese reflejo tiene que estar maduro para que el pequeño pueda caminar. Ese es uno de los aspectos motores que nosotros podemos asociar. El reflejo tónico cervical asimétrico más que nada es una activación de la musculatura del cuello, en donde si yo genero una rotación de cuello, voy a tener una respuesta en la extremidad superior. ¿Sí? En la cara facial tiende a hacer una abducción, rotación interna y una extensión. Y en el lado que nos está observando tiende a flexionarse un poco, pero todo más en rotación interna. Se empieza a confundir con el término de la postura del equilibrista porque la postura es bastante similar. ¿Ya? Pero en vez de ser rotación interna, es rotación externa en la postura del equilibrio. Como si me estuviera pegando en esto acá. Esta de acá, estimados, es voluntario. El bebé hace esa posición para prepararse para movilizarse hacia el centro. La postura del equilibrista es la que hace el bebé cuando quiere alcanzar un objeto. Por eso es de abducción y rotación externa y la mano se empieza a abrir. Y en el lado donde está, la rodilla se empieza a flexionar, es como para ir más allá. ¿Sí? En cambio, el reflejo tónico cervical asimétrico es una respuesta, en donde, más que nada, no pensada, sino que como su nombre lo indica, es un reflejo, que tiene que ver una respuesta más medular del sistema nervioso, que el bebé va a generar una respuesta de flexión y extensión. ¿Sí? Pero no hay ningún estímulo del medio, sino
sino que el bebé ya le gira la cabeza. Así. Bebé recién nacido se nota mucho más. Le tomo la cabecita, la giro, y del lado facial tiende a extender y rotar internamente, pero el pulgar se va hacia adentro. Es como un patrón motor primitivo, como cuando caminábamos. ¿Ya? Pero a medida que el bebé va avanzando, este reflejo a los 3 meses ya desaparece. Pero la postura de inclinista puede estar aún. ¿Por qué? Porque es una posición de movimiento, por así decirlo, voluntario. Si usted se quiere girar a su lado, usted tiende a movilizarse hacia ese lado. Por eso ya la mano, de acá no, acá la cierra. Si el reflejo tónico cervical asimétrico permanece posterior a los 3 meses, eso quiere decir que hay un problema en la maduración del sistema inmunológico. ¿No? ¿Por qué? Porque si aparece este reflejo tónico cervical asimétrico, que es esto, el bebé no va a poder controlar su cabeza nunca. Tengo que inhibirlo y el bebé tiene que empezar a controlar su cabeza porque usted no anda por la calle, gira la cabeza. Perdón, que estoy, insisto, estoy con reflejo. No, esto lo maduró. Bebé recién nacido, primer mes, segundo mes, ya va este tipo de respuesta va madurando y ya tenemos una respuesta que ya no debería ser ni siquiera la postura en la equilibrista porque el bebé ya entiende a controlar su cuello completamente. ¿Sí? Entonces, gran diferencia, por si lo leen, lo más seguro yo pensaba que lo había visto en pediatría. Reflejo medular, postura equilibrista, más pensado y el bebé tiende a tomar con tiempo. La foto no le hace justicia porque esta posición es más quizá de una mezcla, pero el bebé cuando quiere hacer un movimiento voluntario está despierto, está lúcido, ocupa la posición del equilibrio. Cuando está dormido y yo giro la cabeza y aparece esta postura, lo más seguro es que sea el reflejo tónico cervical asimétrico. Una respuesta motora primitiva. Por eso, claro, para que lo vayan entendiendo, este reflejo se madura y el bebé puede controlar la cabeza de forma voluntaria. Ya empezamos a tener acá una base de apoyo, como le había dicho, en el dorso. El bebé recién nacido tiene el apoyo de todo su cuerpo, pero en el decúbito supino lo que hace es madurar de tal forma su rendimiento físico que todo el peso del cuerpo ya va a pasar acá, a nivel del dorso o de su espalda, lo que le permite liberar las piernas, los brazos y también la cabeza. Un recién nacido estaba así, tanto en prono como supino, así, apoyado completamente, no hay una base, no hay nada, porque todavía no la madura. Y después con el tiempo, el supino pasa algo similar, aparece esta posición, como estamos hablando, donde va a establecer una base más segura para empezar a moverse, y de ahí va a tener este apoyo y todos los movimientos van a ser focalizados a ese punto de apoyo. O sea, el bebé sí o sí tiene que aprender a estar en supino y empezar a distribuir el peso corporal. Si un bebé a los 3 meses todavía sigue un apoyo completo de su cuerpo, también es un signo de alarma. Entonces, colegas, esta posición en prono, usted a un bebé recién nacido, ¿lo colocaría ahí? Sí. Llega la mamá y lo da vuelta. La guagua llora. Si la guagua llora, la mamá y el papá lloran. ¿Le quieren pegar a usted? ¿Cómo se te ocurre ponerlo en prono? ¿Y qué es lo que hace si un bebé llora? Lo coloca en supino. Él se calma y ahí se acostumbra que me ponen de guatita. Si me pongo a llorar, me van a venir a dar vuelta. ¿Perjudica o no el desarrollo motor? Bastante. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá es un apoyo general. ¿Ya? Un bebé que está diseñado también para estar en prono. Es una postura tanto o más importante que el supino, a mi parecer. Pero ¿cuál es el problema? Es una posición que gasta energía, que cansa. Y si le cansa, no lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, ¿cómo hace el bebé? Llora. Porque para lograr esto, que es el último hito motor en prono, que estar apoyado en sus dos codos de forma simétrica, el bebé tiene que fortalecer todo su centro acá o su cuerpo, ¿ya? Porque lo que está haciendo es levantar, por así decirlo, 1/3 de su peso corporal acá. Imagínense que usted pesa 60 kilos y para un bebé es la misma sensación que usted levantara 20 kilos solamente con su cabeza. Es una cantidad de energía importante para él. Para ustedes no tanto, pero para él es un gasto energético bastante elevado. Entonces, como gasta energía, lo cansa, no es cómodo porque tiene que hacer fuerza, se pone a llorar. Y si se pone a llorar, viene la mamá, lo da vuelta. Y usted no, como el papá, y se formó, lo va a dar vuelta, ¿ya? Entonces lo va a colocar en prono, la mamá supino, el papá en prono, y así empezamos a pelear con esto. Y la idea es que no. Él tiene que aprender a estar en prono para que él pueda después tener una base de sustentación de los brazos, que primero, bueno, están así, como lo ve en la primera imagen, que está apoyado en todo su cuerpo.
luego pasa un apoyo de los antebrazos y del esternón, en donde el bebé levanta un poco la cabeza y quizá la cambia de posición. Acá también la cabeza está en un solo lado. Pero para que él pueda controlar su cabeza, elevarla a la línea media y empezar a rotar, necesita estar apoyado en su codo, específicamente sobre el epicóndilo más mediales. Estando en esta posición, si el bebé la adopta, está en una posición espectacular para seguir avanzando en el siguiente tiempo. Ni siquiera en supino. Si usted quiere saber si un bebé controla la cabeza como corresponde, tiene que colocarlo en prono. Y si logra esta postura, está bien. Si no la logra es porque le falta reforzar. Y lo más seguro es que ustedes preguntan, ¿y lo colocan en esta posición? ¿Por qué? Porque llora. Es manipulado. Llora porque no le gusta la carne. Él quiere estar en supino, igual que nosotros, durmiendo, tapado, ¿ya? Con un café, con la tele del disco. Inclusive algunos de ustedes no toleran el prono, más de seguro alguno de ustedes acá cuando duerme no puede dormir boca abajo. Que se arroja. Y en la UCI está todo boca abajo. Yo duermo boca abajo. Yo duermo boca abajo. Eso que ¿Lo tolera? yo Sí. ¿Quién no tolera estar en prono? Le incomoda. Lo más seguro es que tuvo mucho tiempo más en su vida. Es la culpa no. ¿Le conviene más? O sea, más que le convenga, las dos posiciones le van a servir para mantener una mecánica ventilatoria, etc. Pero como todavía no dominan toda la respiración, el estar en prono les genera una sensación de como que la están oprimiendo, lo que necesitan movilizarlo, pero para eso necesita aprender. Entonces la sensación como al principio no la captó, no la entiende, y le molesta porque no ha logrado como estaba en su vino ahí durmiendo, ya. Y ante el llanto muchas veces los papás, me incluyo, tratamos de dejarlo en una posición más cómoda. Le bajamos su vino. Y ahí vamos a tener otra complicación de más adelante, pero hasta el momento, en prono, el hito ya 100% simétrico, por así decirlo, el apoyo de los codos al final del tercer mes. Si el bebé en supino ya empieza a hacer pequeños bosquejos de mano a mano, boca, todavía no dominado porque lo dominaron 4 meses como le había dicho, y en prono tiene esta posición de apoyo simétrico en los codos, motrizmente está pero espectacular. Si el bebé en esta posición la levanta y cae, está aprendiendo, ¿ya? Porque en la elevación de cabeza hay etapas. Una etapa inicial donde quizás lo pueda hacer, lo genera el movimiento, pero después cae. Una segunda etapa de mantención y después cuando ya empieza a girar, ya el control de cabeza como tal. Entonces acá en prono son 3 partes. Inicio del control de cabeza, mantención del control de cabeza y control de cabeza como tal, al momento de girar. ¿Sí? Profe, cuando dijo que el apoyo era simétrico en los codos, En el epicóndilo medio. Se apoya más que nada en los epicóndilos de un triángulo. Y muchas gracias por la pregunta, porque me había faltado un detalle. Cuando usted lo ve por abajo, como si estuviera cambiando el aceite, ¿ya? Va a estar acá un apoyo en un codo, el apoyo en el otro, así. Y el tercer apoyo, porque esto es un triángulo, ¿dónde va a estar? En la sínfisis pública. ¿Sí? Cuando está en supino, le había dicho que estaba casi apoyado todo el dorso en la espalda. Él está cómodo porque la columna lo mantiene en esta posición y puede manipular y puede observar. Al estar en prono, se limita un poco porque él, como no controla su cabeza, quizá al inicio no puede observar, es incómodo, pero al inicio a la vez se apoya más en los antebrazos y en el esternón, está así. Cuando está recién aprendiendo pasa después a los codos y este centro de gravedad baja a nivel público. Lo más seguro es que al inicio se encuentre en un nivel un poquito más alto, ¿ya? En el antebrazo acá en vez de los codos y acá en el esternón. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, facilitar el movimiento para que llegue ahí. Lo voy a anotar a lo mejor. Codo, simplicidad. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Se ve bastante como que estamos hablando de hitos, de los puntos, pero todo esto tiene un análisis fisiológico, aunque no lo crean, bastante particular. El bebé, para mantener esa postura, para poder levantar la cabeza en prono, para poder llevar las manos a la línea media, necesita un control de quién, del cerebelo. El cerebelo va a regular el tono, va a regular también la postura en sí. Está aprendiendo a usar su sistema nervioso. Específicamente más la dermis, que es la zona más central del cerebelo, en donde tenemos lo más proximal, empieza a dominar esta parte central. Pero a la vez, cuando empieza a tener sensaciones de movimiento, no solamente empiezan a aparecer movimientos fluidos y coordinados, y quien coordina esos movimientos, los ganglios basales.
Otro análisis fisiológico. Si los ganglios basales no estuvieran bien, por X razón, el niño tendría movimientos torpes, ¿ya? Quizás con alguna complicación en la ejecución del movimiento. Y el que está trabajando aquí a full es nuestra vía corticoespinal. ¿Se acuerdan? La vía motora puntual. ¿Ya? La vía corticoespinal o vía piramidal es la que le está permitiendo al bebé entender el movimiento y empezar a hacerlo con conciencia. ¿Por qué? Al inicio nosotros estamos trabajando o trabajamos más con otra vía. Cuando trabajamos con reflejos, los reflejos lo que van a priorizar es otra vía de información que es la extrapiramidal. En esta etapa, en los niños. Este es nuestro sistema motor, por así decirlo, por darle un nombre más antiguo, ¿ya? O primitivo. Como evolucionamos, ya tenemos un movimiento consciente, un movimiento ya más, por así decirlo, pensado, y el movimiento normal que se denomina es por la vía piramidal, ¿sí? Que es el sistema motor más actual. ¿Sí? O sea, acá trabajamos con movimiento pensado, con movimiento, dejémoslo normal. Lo que usted ejecuta a diario, entonces, todo lo que usted está enseñando a un bebé, porque a lo mejor una de estas etapas no la cumple y usted le está enseñando, no lo está haciendo porque el niño repita por imitación. ¿Ya? Lo que está haciendo es estimular todo este sistema de vías motoras, corteza cerebral, ganglios basales, cerebelo, y ahí usted al principio no se da cuenta del impacto que tiene el kinesiólogo en el sistema nervioso, así lo trabaja como responde. Pero si usted le dice al bebé, le hace un movimiento, le hace esto, una expresión de huevos, está acá. Y después usted dice, ¿pero por qué lo está haciendo? No, porque la huevo aprenda la expresión de huevos. No está aprendiendo solamente a hacer esto, sino que él está aprendiendo a tener sinergia, antagonista-agonista, flexión de codo, hasta dónde la voy a llevar, y toda esa información, chicos, para él es nueva, que para nosotros es una información bastante ahora del día a día, pero para un bebé es todo un mundo nuevo que está aprendiendo. Entonces para la familia pasa lo mismo. El hecho de que un bebé sonría o se ría para una familia es un logro espectacular. Por ejemplo, para contextualizar esto, en los niños con condición del espectro autista o TEA antiguamente hablando, la sonrisa social no aparece primero. Puede aparecer la risa primero y luego la sonrisa social porque tiene un vínculo con alguna persona, por el aspecto social. Entonces no es atípico, por así decirlo, que en este tipo de condiciones es que el niño se ría carcajadas primero y después haga la sonrisa, que a lo contrario que ocurre en un desarrollo tradicional por el aspecto social. ¿Sí? En un niño con PC pueden haber niños con 12, 13, 14 años y que todavía no controlan la cabeza, que para ahora nosotros sabemos que el control de cabeza dominado a los 3 meses de edad. Entonces el impacto que nosotros podemos generar es bastante importante. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con parámetros neurofisiológicos, no es que usted, el profe Julio dijo que le flexionara los codos, que lo pusiera de guata porque así funciona así. No, lo que está haciendo es colocar el prono para que el bebé active las vías motoras, para que usted a través de estímulos active las vías sensitivas. Todo lo que hemos aprendido antes, chicos, ustedes le tienen que dar un sentido. ¿Ya? No estamos repitiendo cosas por repetirlas, sino que estamos haciendo gestos motores o estamos estimulando motilmente porque yo conozco todo esto. Entonces, los que todavía quizás no se manejan al 100% con la vía piramidal, denle una miradita. Con las vías medulares es fundamental que sepan por dónde bajan las sensaciones del tacto, la sensibilidad superficial, la profunda, todo eso es cierto. Está como en la nebulosa, vayan repasándolo. Acá no lo voy a preguntar directamente, pero en el neuroinfantil se los pregunto acá, porque eso es importante que usted entregue información. Digo, ya, ¿qué está estimulando? El tacto. ¿Por qué ella está funcionando esa? Por la espinotalámica, pero ¿cuál de las dos? La anterior o la lateral. Esa es la conversación que tenemos ya en un nivel superior el próximo semestre, ¿sí? Pero acá están aprendiendo que eso es lo que debería estar en neuroinfantil. Ustedes van a estimular todo esto para que el niño pueda adoptar esa posición porque tiene una patología. Y para empezar a hacerlo a entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Esta semana, lamentablemente también para mí, pero por un tema de curso que no puedo integrar, no hay talleres. ¿Ya? En la tarde, este miércoles no hay taller. El próximo miércoles sí hay control. ¿De qué es de esto? Sería el segundo control. ¿De qué es el primer trimestre? Pero adicional a eso, quiero que se junten en grupos de 3 a 4 personas. No voy a llamar.
De 3 a 4. 2 no. 5 tampoco. De 3 a 4. Profe, que eso ya no. 4. 3 a 4. Si son 6, 2 de 3. Y quedan todos felices. ¿Ya? ¿Por qué? Van a hacer lo siguiente. El próximo miércoles vamos a convertir este taller, o a lo mejor nos vamos a ir a la sala del gimnasio clásico, lo vamos a transformar en un centro de estimulación temprana. ¿Qué sentido? Ustedes como grupo de 3 a 4 personas se van a colocar un nombre primero. Centro kinésico tanto. Pero ese nombre, por favor, que sea de estimulación temprana, ¿ya? Porque los conozco. No, somos centro kinésico 11, que va a saltar el otro también. No. Centro kinésico, Estillita, no sé, usted elija el nombre, quiero ver cómo está la parte puntual de la creatividad. Ese día se van a presentar como el centro kinésico tanto, y yo les voy a pedir de cualquiera de los hitos que apareció acá. Ya, me puede hacer una actividad para la sonrisa social, me puede hacer una actividad para favorecer el prono, el supino, etc. ¿Ya? Yo ese día les voy a colocar, por así decirlo, un caso clínico. Si es que lo tengo ahí, el caso clínico dando vuelta. Les voy a pedir que estimulen algunos de los hitos que vimos recién. Risa social, seguimiento, interacción, control motor en supino, en prono, etc. Ejercicios o actividades que permitan favorecer la adquisición de ese hito motor o ese hito del trimestre. ¿Vale? Entonces, ¿qué deberían traer ese día? Cascabeles, cosas. Ustedes vean, lo voy a dejar a su libertad. ¿Ya? Porque parte también del control, en teoría, los va a ayudar mucho esa actividad. Si lo hacen bien y el control les va más o menos, les va a subir la nota. Si el control les va más o menos y ustedes la actividad le dicen así, como con depresión, los mantiene o les baja la nota. ¿Ya? La idea es trabajar eso, porque a veces cuando les digo, ya, ahí trabajo con el niño, es como que, ¿qué hago con él? No, empiecen a tener ya interacción, empiezan ustedes a pensar qué cosas de estimulación o cómo, con qué herramientas voy a hacer la estimulación de todos estos motores que nombramos recién. No les voy a asignar uno a cada uno. Ahora, tienen que venir preparados para cualquiera de los que vimos recién. Materiales también se va a evaluar entre comillas, etc. Para que empiecen a trabajar con eso. Todo lo que pasó hoy. Todo lo de día es para el próximo miércoles, de la próxima semana. Y ese mismo miércoles, después del control, hacemos estas actividades de estimulación temprana del primer turno. La semana siguiente. La semana de septiembre. ¿Sí? Si quieren aplazarlo, no tengo ningún problema. Pero me tienen que avisar a máximo ya la próxima semana. Revisen la planificación. ¿Por eso se dice? ¿Cómo? Profe, ¿hasta qué material traes? Todo lo que vimos de normalidad, variabilidad, conectación. Esto de los trimestres para. Acá, chicos, generalidad de la parte psicomotora, que era más que nada lo que vimos de normalidad, de definición del desarrollo psicomotor, esos conceptos. Pero es la semana del 4, que sería el lunes 4. El lunes 4 hasta el momento. Si ustedes dicen, profe, ¿sabe qué? Estamos con crisis, queremos hacer esta semana, no tengo problema. O estamos con más crisis aún, la queremos hacer después del receso, acá, tampoco tengo problema. Siempre y cuando, no sé, ahí van a estar con crisis, con ambiente y todo lo que es posible, el profe igual. Hasta el momento, ¿por qué la coloqué acá? Porque los contenidos son bastante generales, no es tan difícil, son conceptos más que nada. Y yo sé que esta semana, esta va a ser terrible para todas las generaciones porque quieren todos los profes hacer una prueba antes de irse al receso, más seguro. Eso por eso la dejé antes. Pero si ustedes quieren pasar de la semana del 4 a la semana del 10 más 1, no tengo problema. Y como es justo 11 de septiembre, pero nosotros tenemos la clase por ahora, la tenemos en la mañana, no hay problema porque siempre que hacen alguna cosa media rara y la damos.
siempre suspende las clases como a las 2, a las 2:30, por si alguno le entra el espíritu de la semana anterior o de esa semana. ¿Ya? Entonces le dejo el encargo la próxima semana, la encargada del ramo que ya no venía 2 semanas, que también tengo ficha. ¿Ya? La Fer, que no está, está grabando, Fer, ¿cómo está? A través de ello nos tenemos que hacer de acuerdo para saber si la asignatura dejamos la clase o la prueba para el lunes 4 o para el lunes 11. ¿Ya? Pero depende de ustedes, si no tengo noticias la próxima semana se mantiene. Chicos, para cerrar el detalle acá. Entonces, para que no noten, aparte del nombre del centro kinésico y de que sea de 3 a 4 personas, voy a anotar acá. Grupos de 3 a 4 personas. Lo primero que tienen que colocar es un nombre. Y lo que tienen que hacer son actividades de estimulación. ¿Para cuál o para qué? Para todos los hitos motores, bueno, no todos los hitos mejor, del primer trimestre. Entonces, les puede tocar cualquiera de los hitos que vimos nosotros. Para el próximo miércoles 4. ¿Hay otro miércoles 4? Entonces, eso es lo que tienen que preparar para la próxima semana. Este miércoles no hay taller. Tienen la libertad. Este miércoles, si quieren ocupar este miércoles para pensar en esto, en los tiempos, ustedes lo administran como quieran. Ya, pero lamentablemente por el curso me van a tengo que ir de inclusión en la educación superior. Como es parte de mi línea, tengo que estar ahí. Vamos a trabajar la próxima semana con esto. ¿Sí? Entonces tienen que, sí o sí, estudiar para el control, que el control son los hitos del primer trimestre, o todo el primer trimestre, y para eso también van a hacer las actividades para que usted pueda reforzar esa información. Vengan al taller lo más ordenado posible, vengan con el curso, porque si traen un usuario, tiene que verse todo ordenadito. ¿Ya? Más seguro que traigan. Y esos trabajos lo van a hacer por mi nombre. Imagínate con una adulta así, mira. Quizás no de la edad, pero cerquita. Y les confirmo si va a ser acá, que no creo. Lo vamos a tratar de hacer en el gimnasio si está de su cuerpo. Porque es más cómodo para que el niño salga moviendo. Así que vayan preparando la personalidad, el buzo. O sea que todo el kine lo que lleva dentro. Consígase por último, chicos, si no tienen el buzo completo, la polera y un buzo negro. Si no voy a ponerme tan quisquilloso, pero tiene que estar todo ordenadito. La mamá va a decir, oh, mira, está ordenada la cara. Si tienen apitillado, no se lo va a asegurar que van a sufrir un poco, porque necesitan movilidad. Eso, estimados, que en libertad. Nos vemos la próxima semana, que les vaya excelente. Les subo de inmediato la presentación para que la tengan. Para pa 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 pa.